Estimados todos, es un gusto compartir con ustedes en este quinto Congreso Internacional y 12º Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación, nuestra ponencia con el título Recursos tecnológicos en las microclases desde la asignatura de metodología en la enseñanza del inglés. Una servidora, Maritza del Carmen Rosas Álvarez, que junto con María Amelia Chique Suárez, Josué Cinto Morales y Danet Carolina García Baños, compartimos la experiencia vivida en este proyecto. Hablando un poco del contexto, para que identifiquen cómo va la proyección de este trabajo, el alumno de la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como parte de su perfil de egreso que logre principios lingüísticos, psicopedagógicos y metodológicos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en los estudiantes de diferentes niveles, sean niños, adolescentes, adultos y modalidades educativas, ¿no? Presencial, semipresencial, a distancia, así como conocimientos de tecnologías de la información y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, y es ahí donde se centra este trabajo que venimos presentando para que vean un poquito de cómo están logrando los alumnos adquirir este conocimiento. Bueno, siguiendo con este contexto, dentro de la licenciatura, a partir de la pandemia, hubo asignaturas que regresaron a la presencialidad, pero unas otras quedaron todavía en esta modalidad virtual o en línea, debido a que el alumno pues tendría que aprender de estos procesos y de esa forma asignaturas como metodología en la enseñanza del inglés 1 y 2 son como las que permanecen en esta modalidad. Estas modalidades lo que están haciendo es que el alumno tenga una reflexión de su quehacer dentro de las clases porque les permiten hacer micro clases, micro enseñanzas que hacen que tengan experiencias metodológicas virtuales eh, y bueno, aplicando uso de recursos electrónicos, que también es otra parte de la funcionalidad de las asignaturas, porque permiten que ellos vayan aprendiendo un poco más de cómo utilizarlos. El objetivo de este trabajo entonces solo será describir los recursos electrónicos utilizados por los futuros docentes del inglés dentro de la asignatura de metodología en la enseñanza del inglés al momento de impartir microclases en línea como parte de su primera experiencia docente frente a grupo. Y bueno, un poquito de la revisión de la literatura, que sería como este marco que nos ayudaría a entender lo que estuvimos trabajando. Solo queremos clarificar esta definición de microenseñanza que si bien es cierto que es una referencia que viene desde 1970 con Pellever, nos ayuda mucho a entender que va a ser un procedimiento de entrenamiento que va a simplificar la complejidad de toda una clase normal. ¿Por qué? Porque necesitamos que el alumno tuviera este proceso real eh, de enseñar en línea, esos entrenamientos específicos, prácticos, que vayan incrementando su conocimiento y de igual forma que utilizaran tecnología para desarrollar habilidades, haciendo este aprendizaje un poco interactivo y práctico. Los recursos, ¿no?, que utilizaron para la enseñanza o la microenseñanza dentro de la clase van desde aplicaciones específicas del idioma, sitios web para la enseñanza, pero también hubo recursos educativos que pueden ser aplicados a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y recursos de audio y video en el idioma que ellos están enseñando, ¿no? Por otra parte, también se incluye en esta parte de los libros de texto que ya son digitales y que pues te dan herramientas didácticas de materiales prediseñados para la enseñanza del idioma. La parte de la metodología de la investigación, bueno, esta es una investigación un tanto cuantitativa, esta parte, esta sección, puesto que se analizó todo el proceso de la microenseñanza, pero
para lo que se está presentando en este congreso, solamente nos dedicamos a un diseño de observación de clases en cuanto al uso de las herramientas, por lo que fueron cuantificables a través de un cuadro verificador de uso de herramientas electrónicas, con un total de 41 alumnos dentro del periodo de primavera 2023. Y la parte de la observación de esta metodología de la microclase se basó desde un modelo básico de enseñanza que es referido como PPP o PPP en inglés, que nos da una presentación, una práctica y una producción. Entonces, la hoja de evaluación de clase lo que contenía era como verificar el uso de las herramientas de cada una de las etapas y bueno, a través de videograbaciones que se hicieron de estas microclases, definíamos, ¿no? Qué tipo de material fue el que utilizó, qué medio de comunicación utilizaba y si se lograba la interactividad dentro de esta clase. En cuanto a los resultados obtenidos, bueno, les presento como la generalización de todo lo que utilizaron los alumnos, el uso de recursos electrónicos en esta microenseñanza. Se observa ahí que, por ejemplo, recursos educativos elaborados a través de Canva y de Sway son como los más utilizados. En un momento vamos a ver cómo se utilizaron. Después esta parte de los sitios web que van desde el uso de plataformas como Cambridge, de la BBC, Dave's ESL, el Café. También tenemos que en un tercer lugar el uso de plataformas para gamificación como Kahoot y Quizzes fueron como que los más utilizados. Y bueno, de una forma el audio como tal solito es de los menos utilizados. Y bueno, aprendizajes, aplicaciones de aprendizaje como Busuu o Duolingo, bueno, también quedan como las menos utilizadas. Y bueno, pues continuaremos explicando esta parte de resultados. Y ahora, ¿qué contenían esos recursos electrónicos utilizados? Bueno, este medio de comunicación utilizado que era la parte escrito visual, ¿no? Cómo presentaban ellos la información de la clase. Em, si se dan cuenta, bueno, tengo aquí como el mayoritario el escrito visual y en una segunda parte lo auditivo. Si bien es cierto que en la anterior los audios como tal no lo he utilizado, porque dentro de las mismas aplicaciones o de los medios que utilizaron para diseñar el material, bueno, ya se contenían los audios, entonces como tal solitos no eran utilizados. Igual la parte visual, que solo fueran imágenes sin nada más, bueno, también estaban dentro de los medios que se clasifican como escrito visual. Y bueno, finalmente hablando de este recurso electrónico, desde la parte de la interactividad del material, pues se puede decir que sí se lograba, ¿no? Porque había el proceso bidireccional entre alumno-maestro, maestro-alumno o entre los mismos alumnos colaboradores al momento de utilizar el material en la clase. ¿Qué pasaba en cuanto al uso de los recursos electrónicos por cada etapa? Bueno, aquí les presento un poco de lo que pasaba al momento de presentar el contenido. Se observa, ¿no? Que los alumnos utilizaron estos diseños, ¿no? Que ya probé, por ejemplo, Canvas, en donde ellos podían elaborar su material para presentar el contenido de la clase. Pero por otro lado, también dependiendo de la temática que tuvieran, podían iniciar con videos. En este caso, el ejemplo que se muestra es hasta de un TikTok, ¿no? Que servía como para tener audios, pero igual la parte visual que ayudaba a hacer la presentación de la temática. Ya para la parte, por ejemplo, de la práctica, lo que ellos tenían era páginas web diseñadas para la enseñanza o el aprendizaje del idioma y bueno, se referían a este tipo de ejercicios directos dentro de algún tipo de práctica en donde pues ponían a sus compañeros o a los alumnos que estuvieran presentando en la microclase, ¿no? A practicar la temática que ya había sido en la etapa anterior y bueno, hacen uso de lo que ya está diseñado dentro de la red.
Pero como también ya les había mostrado en la parte anterior de los resultados, la parte de gamificación, ¿no? De Quizzes o de Kahoot o de algún otro de los elementos que nos ayudan a elaborar juegos, bueno, también era utilizado como parte de la práctica para ver si sus compañeros en esta parte de la microenseñanza pues habían logrado entender o comprender el tema que estaban presentando. Y finalmente, en la etapa de producción, que es donde el alumno comprueba si ha entendido el tema mediante el habla o la producción escrita, bueno, se notaba que no había mucho esta parte de uso de herramientas, precisamente porque era cuando los alumnos tendrían que haber presentado algo escrito o de forma oral, por lo que la reducción de los materiales pues solamente está a la parte visual para explicar qué era lo que iban a hacer, pero se seguían utilizando este tipo de presentaciones en donde ellos elaboraban qué era lo que querían de sus alumnos. Y bueno, que se puede concluir un poco. El alumno dentro de estas microenseñanzas, pues tuvo un uso real, ¿no? De estos medios electrónicos porque son indispensables para que ellos puedan impartir clases en línea. También se logró tener esta experiencia, ¿no? De hacerlo de manera virtual a través de estas microclases. Aprenden a utilizar estos recursos que son solicitados como parte de la profesionalización docente. ¿Qué materiales fueron los más utilizados? Bueno, fueron estas partes de los clips de videos, documentos interactivos, presentaciones interactivas, también hubo animaciones, plataformas de juegos y, bueno, páginas web del idioma. Y finalmente, ¿qué es lo que nos faltaría para complementar la investigación? Bueno, diagnosticar cada uno de estos elementos que fueron encontrados para ver si pueden ser utilizados como opciones en los futuros cursos para la enseñanza del idioma, recordando que pues muchas de estas aplicaciones o páginas web pues, se van renovando cada año. Y bueno, de esta forma agradecemos la atención prestada y dejamos con ustedes toda la información sobre nuestros mails que pueden ser localizables para alguna otra duda. Esperamos que sea de su agrado y que de esta forma contribuyamos un poquito más, ¿no? Al uso de las tecnologías en la educación. Muchas gracias.